voy a colocar aquí también para saber cuánto tiempo vamos funcionando, para que no te alargue mucho. Para mí una gran alegría el poder compartir con ustedes justamente una pequeñita meditación sobre la Eucaristía. Claro, él hablaba de la Eucaristía y te lo voy a mencionar un par de veces. Empieza diciendo: en su muerte y en su resurrección, Cristo cumplió la ley del grano de trigo. Esa ley del grano de trigo es su ser Eucaristía para nosotros, ser pan de vida y bebida de salvación. ¿Por qué menciono esto al comienzo? Porque de alguna manera no quiero hablar de una forma objetiva sobre la Eucaristía. En el fondo, cuando uno piensa, o también uno habla de la ley del amor crucificado. Cuando yo sea levantado en la cruz, atraeré todo hacia mí. Juan 12:32, menciona el Padre Fundador. Nuestro ser Eucaristía es justamente esta ley del grano de trigo y del amor crucificado. Y sigue diciendo: la imitación de Cristo, el asemejarse a Cristo, aclara los avances tanto en el amor como en el crecimiento, en el espíritu de sacrificio y en los actos de sacrificio. Y fíjense lo que llega a decir ahora. Estas mismas leyes se aplican, como es evidente, a la alianza de amor con la Madre de Dios. Él habla muchas veces no de la Madre, sino muchas veces que significa Madre de Dios. Y realmente, como nos está diciendo, o sea, yo no puedo ver la Eucaristía de una forma objetiva. Yo estoy llamado a recorrer el camino de Cristo subjetivamente para hacer mi Eucaristía como Él sea. En el fondo, como asumir estas palabras que tanto él repetía de San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. En el fondo me he hecho Eucaristía para los demás. Y eso, para él, para el Padre Fundador, digamos, o sea, a mí siempre me llamó mucho la atención porque de alguna manera, o sea, como que muestra caminos donde poder interiorizar toda una piedad eucarística que no sea solamente de vinagre desde afuera, sino de cómo me involucro yo para que aquello que estoy anotando al presencia de Cristo real, realmente también se encarne en mí. Y en este sentido, es muy bonito también, a mí me tocó muy profundamente cuando leía cosas de él, que decía que en el fondo este ser o este vivir, digamos, la ley del grano de trigo y del amor crucificado, para él lo que suponía en primer lugar era que estar, digamos, su atmósfera para poder vivir profundamente esta ley del grano de trigo y del amor crucificado era el corazón humano. Es decir, ¿cuál es la atmósfera en que envuelva? Y para él el corazón de María también. Y de alguna manera, como diciéndonos, o sea, tú quieres crecer realmente en esa profundidad de admirar, digamos, la presencia real, de vivir profundamente la presencia real de Cristo y transformar en presencia real de Cristo, tu atmósfera es el santuario, tu atmósfera es el corazón de María. Después decía una segunda cosa, que es muy interesante y muy congruente. Decía, también se da a través de una entrega heroicamente filial al plan del Padre como Cristo Jesús. Es decir, de alguna manera esa Eucaristía para él significaba una entrega heroica. Heroica significa magnánima. Cuando el Padre menciona heroica, para él significa siempre magnánima. Es decir, todavía más. Yo quiero más. Esta heroicidad se juega en la magnanimidad, que es un concepto clave dentro de su espiritualidad. Y dice, es heroicamente filial al plan de amor del Padre. ¿Y cuál es el tercer elemento que él va a mencionar también
dentro de este ser, digamos, de este vivir la ley del grano de trigo, de tal manera que Él puede hacer su Eucaristía, dice, mi amor profundo a la familia. O sea, fíjense qué congruente es, o sea, porque en el fondo la razón por la cual Él descubre que tiene que entregar toda su vida, incluso en el segundo hito, o sea, el 20 de enero de 1914, donde Él se hace Eucaristía. Yo entrego mi vida libremente, nadie me la quita, se refiere a Jesús. Y después Él dice de sí mismo, yo también entrego mi vida libremente porque quiero, en realidad porque es la voluntad del Padre. Entonces se dan cuenta cuando en esa carta de Navidad de 1941 ya nuestro Padre fundador estaba viviendo ese ser Eucaristía. Incluso lo formula de la siguiente manera. Yo entrego mi libertad exterior para la conquista de la libertad interior de los hijos de Schoenstatt para todos los tiempos. Es decir, su amor a la familia es el que le hace ser Eucaristía. ¿Y qué significa libertad interior? Libertad interior es yo lucho para que el poder del pecado no domine en ti. Eso es la libertad interior. O sea, yo entrego mi libertad exterior para que, digamos, el mal no domine en ti. Es decir, yo me santifico por ti. Yo quiero ser corredentor. Y es este asemejamiento a Cristo que Él vive tan profundamente de que también le transforma en Eucaristía. Y por eso su atmósfera, el corazón de María, es decir, el santuario, digamos, el vivir plenamente lo que es el núcleo de la misión de Cristo, esa, digamos, esa heroicidad filial del amor al Padre, es decir, esa magnanimidad de entregar todo por el Padre Dios y su amor a la familia. Esos son para el Padre Fundador preámbulos que de alguna manera fueron de alguna forma moldeando en él ese ser de Eucaristía para los demás. Algo para poder apoyar aquí. Bueno, los papeles. También quiero, no voy a colocar, ya. También quiero mencionar algo que para el Padre, digamos, no está para el Padre, ¿no? Le hago la palabra. Para Cristo fue fundamental desde ser Eucaristía. ¿Qué motivaciones de alguna forma expresó Cristo a lo largo de su vida para ser Eucaristía? No es solamente porque fue la última vez. Toda su persona es ser Eucaristía. Su encarnación es ser Eucaristía. Y tiene palabras realmente maravillosas que te las quiero mencionar porque uno tiene que buscar razones por las cuales no solamente quiero amar la Eucaristía, sino por las cuales yo quiero transformarme y pedir la gracia de ser Eucaristía para los demás. Y menciona algunas, digamos, de Jesús. Cuando dice, mi alimento preferido es hacer la voluntad de mi Padre. Juan 4:24, que va tan en la línea del segundo elemento que yo les mencionaba del Padre. Para que todos sean uno como tu Padre y yo somos. Por eso me hablo de Cristo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso me hablo de Eucaristía. Yo me santifico por ellos. Por eso me hago Eucaristía. Y por eso la cita que les mencionaba al comienzo, que en su muerte y en su resurrección, Cristo cumplió la ley del grano de trigo. Aquí casi viene el Padre, que tiene como matemático, como que cumplió la ley del grano de trigo. O sea, fue grano de trigo. Lo que él habla en la parábola, si el grano de trigo no cae en la tierra, es enterrado y muere, no da fruto. O sea, en el fondo está hablando de sí mismo. De cómo él, su vida es justamente esa ley del grano de trigo y la ley del amor crucificado. Y sigue el Padre Fundador diciendo, esa ley del grano de trigo es su ser Eucaristía para nosotros. Es ser pan de vida y bebida de salvación. En ese sentido, volver otra vez a motivarles a que una de las cosas importantes es justamente
el que nosotros descubramos razones profundas por las cuales queremos ir haciendo, pedir la gracia de ir haciéndonos Eucaristía también para los demás. Uno puede decir, no sé, he venido para que tú tengas vida, la tengas en abundancia, por eso quiero sacrificarme diariamente, por eso me levanto con esfuerzo, por eso voy a trabajar, por eso hago esto, por eso quiero rezar, digamos, y tenerte presente en la oración. O, por ejemplo, cómo somos Eucaristía mutuamente frente a nuestros cónyuges, frente a nuestros hijos, en la entrega diaria, en el amor diario, en los pequeños detalles, como realmente, de alguna forma, uno puede descubrir y hacer que esos pequeñitos detalles, en el fondo, digan, o sea, yo he venido para que tú seas feliz. O sea, he venido para que la presencia de Dios, el amor de Dios, se llegue a tu corazón. Es decir, como que esa pequeña hostia, esa pequeña Eucaristía, son también mis manos, mi voz, mi rostro, mi persona que se quiere entregar a Dios. Quiero mencionar una segunda parte que a mí personalmente me motiva mucho y que lo veo muy unido también a la persona de Cristo. La Eucaristía y el lavado de los pies son una unidad. Fíjense que no es un gesto más en la vida de Jesús. Está, en primer lugar, ubicado justamente en la última cena de la celebración de la Eucaristía. Él se levanta de su lugar de honor, se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies a los discípulos de rodillas. Y de repente, pues bueno, llega Pedro, que yo creo que se parece tanto a nosotros, y el Evangelio de hoy también va a tocar de costa a este Pedro que realmente nos llama y nos toca tan profundamente. Pedro le dice, bueno, ¿cómo vas a lavar tus pies a mí? Entonces, como que Jesús le respondiera, bueno, pero, o sea, es que de qué no has entendido nada. La imagen de Dios que yo te he querido transmitir no la has entendido. Para nada. O sea, el Dios que yo te he querido transmitir es justamente esa imagen de Dios que se pone a tus pies porque es un Dios humilde, el infinito que se encarna. Ese servicio humilde es realmente característico también del ser Eucaristía. Por eso es curioso, o sea, que Dios no es realmente, digamos, un común denominador como todos los ámbitos. En ese ser Eucaristía, en ese vivir profundamente su encuentro con Cristo, pasa indefectiblemente por el crecimiento en la humildad. Indefectiblemente, no hay un camino potente como ese. Ahora, la palabra humildad hay que entenderla bien también en el sentido de nuestro Padre Fundador, porque la palabra humildad no significa decir soy tonto y no sirvo para nada. Eso no es humildad. El Padre Fundador dice humildad es reconocer la obra que Dios ha hecho en mí. Por tanto, estos son mis talentos, eso es lo que Dios me ha regalado, y el poder agradecer, que le llama, digamos, la palabra justicia, es decir, humildad va con veracidad, es decir, reconocer lo que hay en mí, y la palabra justicia que significa, en el fondo, esto se lo debo a Dios, o esto se lo debo a tal persona que ha sido un instrumento y transmitir. Eso es fundamental. O sea, no se trata de decir, humildad, no sirvo para nada, soy, no sé, una porquería, porque esto no es verdad. No es verdad porque somos hijos. Y Dios lo que quiere hacer es justamente la cuestión. Y en ese sentido, el ver justamente cómo el Dios infinito se hace pequeño para que nosotros podamos tener sed de su amor y Él expresarnos su sed de amor por nosotros. Generalmente, cuando nosotros miramos la Eucaristía, está mucho más puesto el acento en la primera parte, en que nosotros queremos expresar nuestra sed de amor hacia Dios. Y resulta que el proceso es justamente al revés. El proceso es que Dios es aquel que tiene especialmente sed de amor por nosotros. A mí hay una oración que me cambió completamente la imagen de Dios. La conocí cuando tenía 22 años, todavía estaba estudiando ingeniería civil en niños, y cayó en mí, digamos, una oración de una monjita que estaba en Calcuta.
que agarré el diario, la empecé a leer y me cambió completamente los esquemas. Resulta que su experiencia de Cristo, de Santa Teresa de Calcuta, empieza por sentir que Dios está diciendo, tengo sed. No es ella la que dice, tengo sed. No. Es Jesús el que le está diciendo, tengo sed de ti, tengo sed de tu amor, tengo sed de tu tiempo, tengo sed de tu persona. Ábreme la puerta de tu corazón porque estoy llamando, porque tengo sed. Resulta que es esto. Un Dios que en vez de decirte, oye, qué fantástico que cuando te fuiste a confesar, digamos, te quitaste un pedrusco de encima. Sin embargo, le dice a Santa Teresa en esa experiencia que Dios cada vez que le pides perdón, me da la alegría de ser tu salvador. O sea, que es justamente al revés. Resulta que yo voy a darle una alegría a Jesús. Y uno se da cuenta que la comunión es igual. O sea, no es que fantástico, que maravilloso, que ya estoy por el séptimo cielo volando. No, sino que de lo que se trata fundamentalmente es que el niño da una alegría. Y en este sentido de la unidad, a mí hay una frase del padre Raniero Cantalamessa, que no sé si para ustedes es conocido, que es el padre que normalmente predica los desafíos a que frecuentan los papas. En que él dice, justamente en este hacerse pequeño, dice, de parte de Jesús, dice, es un hacerse pequeño y no por cualquier necesidad o utilidad personal, sino por amor para elevar a los demás. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos dignifica con esa entrega maravillosa a través de la Eucaristía, cómo nos eleva con su humildad. Y por eso, digamos, el acento, justamente como les decía, lo tenemos que de alguna manera complementar. Es un acento en el tú de la Eucaristía. No sé qué. El amor y el acento están en el tú, no están en el tú. Y por tanto, si es el sacramento del amor, yo he venido para darte una alegría, para hacerte feliz. Incluso ni siquiera, o sea, hasta uno podría decir, soy yo el único que recibe a Cristo en la Eucaristía. El Señor bendice a través mío también a las personas que me han confiado. Se vuelve a producir la redención. Quedó redimido Cristo Jesús solo y exclusivamente Él en la muerte de la cruz. Precisamente porque tenía naturaleza humana, redimió a la humanidad entera. Y de alguna manera yo puedo ser corredentor, eso que Él tanto acentúa, que lo toma de un teólogo alemán llamado Schirren. Yo puedo ser corredentor justamente de los demás, por supuesto. Sí. María es la compañera corredentora permanente de Cristo, porque en el fondo ella se está santificando por nosotros. Ser corredentor es eso, yo me santifico por ello, porque incluso aparece en el horario espiritual, en la chequera famosa del horario espiritual, yo me santifico por ello. Eso es ser corredentor. Quiero pasar a un punto siguiente, que a mí me encantó del Papa Francisco, que va muy unido también a la Eucaristía y que le da también a la Eucaristía como un acento bien bueno. Él habla de que en el camino a Emaús lo que hace Jesús es la terapia de la esperanza. Y él describe muy bonito, o sea, cómo los discípulos van decaídos, no se dan cuenta de que Jesús está a su lado. ¿Cuántas veces nos pasa eso? O sea, que realmente esa Eucaristía de parte de Cristo nos va acompañando en el día a día, no solamente cuando le pedimos, no solamente cuando le recibo en ese momento. Él se ha hecho Eucaristía en mi vida diaria, porque vive en mi alma. No vive fuera de mí, vive en mí. Y cómo realmente les va acompañando, y en esta acompañanza les va describiendo y les va de alguna forma abriendo, mostrando la luz sobre las Escrituras, cosa que ellos no habían entendido. Es decir, que este ser Eucaristía de Cristo, este recibir a Cristo conscientemente, también nos va revelando y nos va de alguna forma mostrando la luz sobre lo que es la palabra,
la palabra de Dios. Es decir, si yo quiero profundamente descubrir el sentido del Evangelio, no lo puedo hacer solamente estudiando la palabra. Es recibir a Cristo también en la Eucaristía. Porque de alguna manera Él es el que me va a regalar esa intuición como don de Dios. Me va a querer regalar esa intuición para que yo pueda descubrir el sentido de la revelación, de esa palabra de Dios, de lo que dijo y de lo que me está diciendo a mí hoy. No solamente lo que dijo, sino este Evangelio que se encarna en mí hoy y que quiere ser una respuesta para el hoy. Y el Papa dice, como Jesús lo hace, dice, no se impone, pregunta, escucha, comienza su terapia de la esperanza. Se da a conocer en la Eucaristía que es la esperanza personificada, ya que esa esperanza es Cristo, es Él mismo. Él es la esperanza encarnada. Y esto tiene tanto que ver también con la experiencia de la primera comunidad cristiana, como veía justamente que la esperanza la dibujaban como el ancla puesta en la otra orilla, en la orilla del más. Y realmente, o sea, lo que significaba, o sea, la esperanza, esa presencia de Cristo, lo que te está haciendo es lo que decía tantas veces el Padre Fundador, sobre todo para las comunidades, federaciones, institutos, cuando él empezó a despegar, digamos, de todo lo que era la historia sagrada de Schoenstatt, decía, en el fondo lo que yo quiero es plasmar a personas que estén arraigadas, plenamente arraigadas en el mundo del más allá, es decir, en la otra orilla. Y eso es lo que él quería entrar. Por eso él llegaba a decir, para mí la realidad sobrenatural es más real que la realidad. O sea, y no es una frase, digamos, para que quede así grabada, sino más, como diciendo, ay, qué bonito lo que se le ocurrió. No, es que lo vivió. Más que una frase bonita. O sea, como realmente estaba arraigado en el mundo del más allá. Compartirles también algo que a mí, el Papa Francisco, también, volviendo otra vez a él mismo, me encanta, y es lo siguiente. Llevamos 24 minutos. No se preocupe, Bueno, y es que, en el fondo, la redención, ¿cómo ocurre? La redención ocurre porque Cristo entrega su vida por nosotros. Entrega su vida por nosotros. Y uno dice, por Dios, ¿es el sufrimiento lo que nos redimió? No, Señor. Nos redimió su incondicionalidad de amor mostrada en el sufrimiento. Porque podría haber dicho, oye, ustedes son unos brutos, lo siento, yo ya no sufro más, porque ustedes no han captado absolutamente nada. Y entonces, no, es decir, espérate, yo estoy dispuesto a seguir hasta el final, hasta entregar mi vida. Un poco lo que les mostraba justamente al comienzo, cómo se hace Eucaristía en la cruz de una forma, digamos, absolutamente privilegiada. Pero precisamente lo que le hace esa Eucaristía no es el sufrimiento, es el amor incondicional, el amor infinito, el amor a prueba de bombas, entre comillas. O sea, como diciendo, o sea, se puede portar más conmigo que a mí mismo. O sea, yo voy a seguir amando. No me puedo negar a mí mismo. Es igual que un papá o una mamá. O sea, tú puedes decir, es que mi hijo ya me tiene hasta más allá de la cabeza. No, pero es que no vas a poder dejar de amar. Podrás estar más contento, menos contento, digamos, disgustado, llorando, alegre, o lo que sea, pero no puedes dejar de amar. Es imposible, eso no existe. Y en el fondo, porque somos hijos de Dios. Si a Dios le pasa eso, pues a nosotros igual. Es que lógico. Y el Papa, en este sentido, dice unas palabras que a mí realmente me encantaron, digamos, cuando dice en la celebración de la fracción del pan, somos interpelados una vez más a imitar su entrega, se refiere a la entrega de Cristo, y renovar el gesto inédito de multiplicar las acciones de solidaridad. Es decir, ¿a qué nos invita la Eucaristía? A la caridad, a la
la solidaridad. En el fondo yo me hago Eucaristía cuando me entrego, cuando tengo estos actos de amor frente a los demás. Desde el banquete eucarístico, la Iglesia experimenta la comunión y es invitada a hacer efectivo el milagro de la proximidad. Es una palabra muy típica del Francisco, la proximidad. Es decir, en el fondo, el querer hacernos cercanos a los demás. ¿Quién es el primero que nos regala esa proximidad? Cristo, que sale a nuestro encuentro. Esa proximidad que el Papa también describe con el cuerpo a cuerpo. Es decir, en el fondo muestra que este Cristo no es un Cristo que llega a mí de una forma, pues, qué sé yo, o sea, digamos, aséptica, sino que es un Cristo que me quiere tocar. Es un Cristo que me dice, ¿sabes? O sea, yo quiero justamente tocarte. Fíjense que todos los milagros de Jesús, Él toca, incluso físicamente. O sea, uno puede decir, ¿puede hacer el milagro sin tocar? Sí, pero no lo hace, conscientemente. O sea, porque esa proximidad la quiere expresar también en ese hacerse cercano físicamente. Y por eso esa proximidad la hace cercana físicamente a través de algo físico como es la Eucaristía. Porque podría haber dicho, bueno, cada vez que ustedes extiendan la mano, entonces yo me hago presente en las personas. No lo digo así. Práctico. Digamos, tuvo esa fracción del pan, se la fue dando, de tal manera que esta proximidad también llega a través de un signo, que es el pan. Que no es simplemente una palabra, es el pan. Para que yo lo pueda tocar. Incluso yo puedo saber a qué hora me toca. O sea, esa proximidad de Cristo llegó a mí a las 13, a las 12:55. No a las 10 de la mañana. A las 12:55, la proximidad de Dios llegó a mí. O sea, y es eso algo tan importante, porque para nosotros los seres humanos, esos signos son fundamentales. Es igual que cuando uno se compromete, digamos, frente a otra persona. Tú sabes qué día, en qué momento, qué hora, qué lugar. Es lo mismo. O sea, esa proximidad de Dios no quiere que sea, digamos, una forma etérea que no la pueda ubicar. No. Igual que nosotros no hacemos esa proximidad frente a otros de una forma, pues qué sé yo, en el aire afecto, sino que sabemos justamente el tiempo, el día, la hora. Exacto. Ese es el momento de la proximidad. Y sigue el Papa diciendo, por el cual es posible en este mundo globalizado dar un espacio al humano, hacer que el pobre se sienta en cada comunidad como en su casa. Cultura de los tiempos. O sea, la fe entra cuerpo a cuerpo con la proximidad, con la cultura de los tiempos. La presencia de Cristo entra cuerpo a cuerpo. No solamente porque yo acudo a la Eucaristía, sino esa proximidad y esa cercanía también a través de la persona que me saludó, que me sonrió, que me preguntó cómo estoy, que me quiso transmitir a lo mejor un mensaje. También llega a Cristo, o sea, se hace Eucaristía a través de mí. Y de alguna manera refuerza también la presencia eucarística que yo he recibido en ese momento en la Eucaristía. De tal manera que no es un acto personal, exclusivo, personal de uno con Dios, también. Pero donde ese Dios como que de alguna manera sigue cercano, este amor en nosotros a través del prójimo. Y donde yo puedo también ser Eucaristía para los demás, siendo instrumentos de eso. A través de, pues eso, del acogimiento, de la fraternidad, que era en el fondo, digamos, lo característico de la comunidad primitiva. El miren cómo se aman, no es miren cómo se aprendieron en el Evangelio, sino el miren cómo se aman, porque en el fondo nos traen esa proximidad. O sea, el uno frente al otro era en Eucaristía. Vivían, digamos, o sea, unidos en torno a la fracción del pan, pero no solamente porque el presbítero lo celebraba la fracción del pan, sino porque eran en el fondo un pan que se entregaba mutuamente en un lado a través de ese cariño, de esa fraternidad. Y eso es lo que quiere Cristo. Por esto el mensaje de Cristo
central, que todos sean uno, tú, Padre, yo somos uno. Y justamente lo que genera esa unidad es la Eucaristía. O sea, y fíjense que es tan lógico ese mensaje. ¿Cuál es la alegría más grande? Muchas veces siempre insisto, ¿cuál es la alegría más grande de un papá y una mamá? Que sus hijos estén siempre unidos cuando ellos no estén. No hay otra alegría más grande, que todos sean uno. Por eso lo que expresa Jesús, en el fondo está tocando también la profundidad de nuestro corazón. Ese gran mensaje que tiene justamente de que todos sean uno. Y ese ser uno a través de la Eucaristía, de la fraternidad. Ya, estaba mirando, pero bueno. Aquí hay algo que es muy importante, de verdad, que tengamos presente. ¿Cómo puedo hacer que, por ejemplo, alguien pueda, de alguna manera, acudir a la Eucaristía? Diciendo que vaya a misa, solo y exclusivamente, no. Por así decirlo, el ir a la Eucaristía, el ir a misa es la punta del iceberg. En el fondo, de lo que se trata es que tiene que haber un espíritu de fraternidad y un espíritu comunitario que es el que te hace ir a misa. O sea, la Eucaristía va reforzada, o sea, el anhelo de ir a la Eucaristía dominical es porque he generado y educado un espíritu comunitario. Y eso es lo que se llama iglesia. Que hay veces que, claro, no lo unimos espontáneamente. Pero la iglesia es que todos sean uno, como tú, Padre y yo somos uno. Eso es iglesia. Y además hay otras ovejas de otro rebaño, que todos serán uno, porque habrá un solo rebaño y un solo pastor. Se dan cuenta cómo sigue otra vez la conversión de ese querer ser Eucaristía y querer hacerse Eucaristía, y como ese ser Eucaristía es justamente el fruto de esa fraternidad, esa unidad que menciona también el Papa Francisco. La Eucaristía concentra la persona y el mensaje de Cristo. Aquí, sin lugar a dudas, como les decía antes, qué importante es el unir justamente la palabra de Dios, el encuentro con Cristo, en la palabra, en el Evangelio, con la Eucaristía. Voy a poder entenderlo vitalmente a través del encuentro personal. El problema que se nos da muchas veces, también es que tenemos los conceptos en la cabeza. A mí me ha pasado muchas veces los conceptos, hasta que te das cuenta, perdón, de lo que se trata es fundamentalmente de un encuentro vital. De lo que se trata en la Eucaristía no es solamente decir si estás realmente presente, sí, pero vengo a hacerte presente. Vengo a que tú, a través de poder recibirte en la comunión, tú bendigas a los niños. No quiero que me bendigas a mí, Señor. No sería plenamente feliz, sino que bendigas a los niños. Que te hagas presente, que te puedan recibir espiritualmente, aunque no tengan idea en este momento de que te están recibiendo espiritualmente. Y el Señor me va a decir, es que es lógico, porque tu realidad yo no la puedo separar de tus seres queridos. Tú no eres una isla desértica, una isla, digamos, aislada, sino que tú estás unido, digamos, a todos tus seres queridos. Luego, por tanto, yo no puedo separar en ti que está unido. Por tanto, si tú me requieres a mí, ellos me están requiriendo también, aunque no tengan ni idea. Y después el otro punto que también me atrevo a insistir, la comunión espiritual. De verdad, yo creo que transmitir fuertemente lo que decía Santo Tomás, o sea, la comunión espiritual tiene el mismo efecto que la comunión física. No es lo mismo, ¿no? Porque uno es físicamente y el otro es espiritual, pero la comunión espiritual puede ser de tal grado, de una profundidad tan fuerte, que evidentemente, o sea, incluso subjetiva y objetivamente, Cristo puede obrar mucho más porque lo he anhelado con toda mi alma. ¿Es la presencia real? Sí.
Pero, ¿cómo es el fruto de esa presencia real? Yo puedo ir a comulgar y de repente no ser tan consciente. Y el fruto de la presencia real de Cristo en la comunión espiritual puede ser más grande por el amén que tengo. Y voy tomando ya el último punto, que es la adoración eucarística. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho, o sea, realmente lo consideré, digamos, un regalazo que cayera esa oración de Santa Teresa de Calcuta en mis manos. Tengo sed de ti, que la pueden encontrar en internet. Porque en el fondo la adoración eucarística es anhelar saciar la sed de amor que Dios tiene con nosotros. Este tiempo es para ti, Señor, y yo quiero hacerte feliz. Y yo sé que tú estás sediento de mi amor, de mi tiempo, de mi persona, que estás constantemente llamando a la puerta de mi corazón. Y por eso vengo para saciar esa sed de amor que tú tienes por mí. No a sentirme bien. Si yo digo voy a sentirme bien, quiere decir que todavía no entré en la dinámica de tú que se vengo porque me quiero santificar por ellos, porque cada segundo que estoy aquí quiero que tú bendigas a las personas que tú me has confiado. Cada segundo que estoy en tu presencia quiero que tú bendigas a las personas que me has confiado. Es decir, de alguna manera, el que nos podamos ayudar a que el acento está en ellos. En este sentido, me quiero, digamos, ahora dirigir a algo que a mí también me ha motivado mucho en lo que significa la adoración, y lo voy a unir a la persona de la Santísima Virgen. En Juan 1:14 escribe el evangelista: y el verbo acampó entre nosotros. La palabra acampar resulta que tiene un significado bíblico maravilloso. Acampó entre nosotros en la persona de la Santísima Virgen, por supuesto, a eso se refiere. La palabra acampar se refiere a la tienda de la vida, a la casa, donde estaba justamente la presencia de Dios que iba caminando con nosotros, que iba haciendo historias sagradas con ellos. Y de alguna manera es como el decir, o sea, fíjense qué cosa más maravillosa ha querido hacer en la Santísima Virgen María, que al acampar en medio de ustedes a través de ella, de alguna manera he puesto la tienda en su corazón. He puesto mi tienda, mi carta de alianza en su corazón. Por eso ese vínculo también de alianza, de amor, de Eucaristía, es tremendamente fuerte. O sea, cuando uno lo profundiza, porque en el fondo es Dios el que me va modelando también, es María la que me va modelando a su imagen, para que Dios acampe en mi alma, en mi corazón, para que Él ponga su tienda, su carpa de alianza en mí. Y esta carpa de alianza, que es el santuario. Y el centro del santuario es el Santísimo. Está el cuadro de gracias de la Santísima Virgen María. Pero María, su sentido, su ser, su identidad completa pasa por Cristo. Sin Cristo, la identidad de María sería incomprensible, absolutamente incomprensible. Por eso, la esencia, justamente de este lugar de gracias, por supuesto la presencia de la Virgen, pero la esencia está en que el corazón del santuario es el tabernáculo, es la presencia de Cristo ahí. Y donde está Cristo está María, donde está María está Cristo. Uno podría decir, y en mi santuario que no tengo un tabernáculo, pero también espiritualmente hay un tabernáculo porque está la Santísima Virgen María, porque en ella acampó el Señor. Puso su carpa de alianza, puso su tienda de alianza. Y ahora sí que voy terminando.
es justamente el querer ser un santuario, la adoración, que también entrar en la cultura del sí, entrar en la cultura de querer y anhelar ser un santuario divino. Es decir, donde, como en María, digamos, Dios ponga su carpa de alianza, que poder ser esas imágenes de María. Esa frase de San Juan Pablo II que a todos nos ha marcado: mirar a Cristo con los ojos de María. El poder en la adoración también, mirar a Cristo, alabar a Cristo con los ojos de María, con el corazón de María, con la voz de María, que es entrar en el fondo en esa cultura del sí, como yo les había compartido antes. Adorar es amar sin esperar nada a cambio. Es la oración más gratuita que hay. Simplemente me pongo en la presencia de Dios. Le regalo mi persona. Queremos justamente el hacer que de la Santísima Virgen María, en virtud de la alianza de amor, nos vaya transformando también en una Eucaristía viva para los demás. No solamente ver, digamos, la grandeza de la presencia de Cristo eucarística, sino decirle: toda tu vida has sido un ser Eucaristía para la humanidad. No solamente cuando celebraste la última, toda tu vida. Y si yo anhelo, como nuestro Padre Fundador tantas veces se refería a San Pablo, que era su gran modelo: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Que aunque María no haya dicho estas palabras, María habrá dicho algo semejante, pero incluso mucho más grande: ya no soy yo la que vive, es Cristo, la que vive física, la espiritual, humana, en todos mis sentidos, en mi forma, para siempre. Y de alguna manera pedir esa gracia a la Santísima Virgen. Poder, de alguna manera, que ella nos modele en ser Eucaristía.